lo podrido que estoy de la polémica. Está sobrevalorada la polémica. Se polemiza por cualquier mierda. Después todo lo mismo. ¿Ir a la guerra sí o no? Es lo mismo que dulce batata o dulce membrillo. Tal medida económica, tal ley. Es lo mismo que team verano, team invierno. Todo lo mismo. Hay que tomar posición, opiniones, de la nada. Chúpenme los dos huevos. Mirá qué viejo loco. Viejo atrevido, Las cosas no son solamente las cosas, sino que son también cómo te las cuentan. Porque cómo te la cuentan te están diciendo una parte de las cosas o una forma de las cosas y capaz que hay otra. Cuando vos mirás lo que se dice, te llena de confusión. Porque se dice muchas cosas. Para mirar en términos históricos hay que mirar qué se hace o qué se hizo. Ahí, en lo hecho, está todo claro. Para que entienda lo que te quiero decir, hoy te voy a hablar de una chabona zarpada que se llamaba Leonor de Aquitania. No, te pibe no anda bien del bocho. Leonor de Aquitania nació allá como por 1122 en el condado de Poitiers, en el ducado de Aquitania. Eso ahora es Francia, pero en ese momento no era Francia. Era un ducado que venía de la época de Carlomagno y que había quedado bajo la órbita de la corona francesa, pero que era mucho más grande que Francia, que tenía mucho más feudos que eran vasallos de Aquitania. Era un lugar muy poderoso. Respondía a la corona francesa, era técnicamente un vasallo de la corona francesa, pero era mucho más poderoso en la realidad. El abuelo de Leonor es conocido como uno de los primeros trovadores o juglares que han quedado registrados en la historia escrita, que comenzaron allá por la Edad Media toda esta estética del amor romántico, toda esta épica del amor cortés. Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. Y en la corte de Aquitania eran mecenas de artistas, se promovía la lectura, el arte, la música. El abuelo de Leonor ya había traído un bardo escocés, un artista, que había recuperado toda la leyenda de Tristán e Isolda, parece. El padre de Leonor también, escritor, duque, un hombre fuerte del territorio. En esa corte se cría Leonor, una corte distinta a las otras de esa Europa. Las mujeres en Aquitania recibían la educación más o menos igual que los chabones. Y a ella le educan en matemática, astronomía, literatura, tocaba el arpa, cantaba, sabía montar a caballo, cetrería, domesticar halcones, sabía cazar con arco y flecha y lanza, administración y por supuesto las tareas domésticas y costura, todo eso que tenía que saber la mujer, porque también eso se lo tenía que enseñar. A la casa. La chabona se cría en ese mundo, en ese ducado próspero, fuerte, con todas estas leyendas de caballería y de amor cortés, con su padre como gran duque, su hermano como heredero, su querido tío Raimundo que tenía 10 años más que ella, entonces ella tenía 7, 8 y lo veía el otro que tenía 17, 18 y era como todo el ideal romántico, platónico que podía pensar de un caballero. Y a la vez acompañando a su padre en lugares, viéndolo cómo administraba, cómo se desenvolvía, aprendiendo posta. Y así como en un cuentito vivía muy felices todo hasta que en 1130 su hermano Guillermo enferma de tuberculosis y muere. Y al poco tiempo enferma también, muere su madre. Y Leonor tiene que crecer de golpe y se da cuenta que está sola con su hermana pegadas a su papá, sabiendo además que ahora era la heredera del ducado de Aquitania. Y Leonor se hace cargo de eso y se empieza a preparar. Durante los siguientes años de su infancia va adentrándose en las cuestiones del ducado y allá por 1137 el padre de Leonor, haciendo el camino de Santiago de Compostela, en un momento muere. Y ahí queda Leonor como heredera directa del ducado de Aquitania con 15 años. Para 15 años del medioevo, la gente vivía 30. Con 15 años era un adulto joven. Pero te digo más, no solo era la duquesa de Aquitania, sino que además pasaba a ser carne de todos los gavilanes que le andaban alrededor para ver quién se quedaba con ella y con todo el ducado de Aquitania. Chingüengüencha. El que la casa al vuelo es el rey de Francia, Luis VII el Gordo, que técnicamente quedaba como regente de esta muchacha y la casa inmediatamente con su hijo Luis VIII. Al toque de casado, el rey muere. Su marido, Luis VIII, asume y ella pasa a ser reina consorte. O sea, Leonor de Aquitania, condesa de Poitiers, condesa de Gascuña, duquesa de Aquitania, reina de Francia. Con Luis, al principio todo bien, pero después se empezaron a dar cuenta que no tenía nada que ver uno con el otro. Ella formada en una corte cosmopolita, llena de arte, de conocimiento, instruida más que cualquier tipo, empieza a llevar su costumbre de los juglares, de los trovadores, músicos, artistas, empieza a hacer mecenazgos de obras. Y eso en París
París era visto como ¿qué le pasa a esta casquivana loca? Irrespetuosa de los valores morales. Las aquitanas usaban escote, ¿me entendés? Sinvergüenza, atrevida. En París no la podían ni ver. Los religiosos no la podían ni ver, la suegra no la podía ni ver y el marido estaba completamente loco de amor por esta pelirroja de ojo verde, toda potente, embelesado, aunque no tuviera nada que ver con ella. Luis había sido criado para ser monje. Su hermano era el que iba a ser rey, pero tuvo un accidente pelotudo y se mató. Y ahora él, que había sido criado para la reclusión, para la oración, tenía que ser el rey de Francia. Y una de las cosas que implicaba ser el rey de Francia es darle a Francia su descendencia. Y si bien con Leonor tenía este amor idílico, no le daba, digamos, la Macarena que la Colorada al parecer necesitaba. Y ella se ha quejado, han quedado registros. Tiraba alguna tipo, onda, me casé con un monje, literal. Hace 80 días que no la pongo por culpa de la cuarentena. Tuvieron una hija sola en 8 años, que para esa época era no ponerla. Y aunque la reina de Francia en París parecía un escándalo total, había que bancársela porque era la duquesa de Aquitania. Y tenía más fuerza, más territorio y más poder que el mismo rey. Allá por 1147 Francia se embarca en la Segunda Cruzada. Ya hablamos algo de la Primera Cruzada en una historia con Balduino IV y Saladino. Te la dejo por acá. Ahora viene la Segunda Cruzada, el rey de Francia dice, salgo para allá. Y Leonor dice, bueno, me voy a la cruzada. ¿Qué? No, pará, querida, yo te voy a explicar. Las mujeres no van a la cruzada. Ah, mirá, ¿vos esto lo pensás hacer solo o vas a pedir ayuda al ducado de Aquitania? No, por supuesto que le vamos a pedir ayuda al ducado de Aquitania, que tiene más soldados que nosotros y más presupuesto que nosotros. Entonces, ¿no te parece que vas a tener que llevártelo sí o sí al duque de Aquitania? ¿Que lo vas a tener que tener al lado y que va a mandar prácticamente como vos? Porque incluso está poniendo más que vos. Y sí, parece razonable, sí. Bueno, ¿quién es el duque de Aquitania? Mamina. Mamina se va a la cruzada. Se terminó. Me rompa las pelotas. Sí, señora, como usted diga, ¿qué problema hay, por favor? Se sumaron las mujeres de todos los otros nobles, se fueron y dijeron, nos vamos todas con la Leonor. ¿Qué dicen algunos en la historia? Que se fue ella, re de cuida, policía con el marido. Otras versiones dicen que el marido celoso se la quiso llevar con él. También hay otras miradas más geopolíticas, tácticas, estratégicas, decisiones que el duque de Aquitania tiene que tomar. Si es duquesa también, ¿sabes? El tío de Leonor, su querido tío Raimundo de Poitiers, con el que se crió aquel caballero que veía tan idílicamente, ahora es Raimundo, príncipe de Antioquía, está en Tierra Santa y necesita refuerzos. O sea, los curas creían que le estaban obligando, el marido creía que le estaba obligando y ella lo estaba llevando a todo para allá. Llegan a Antioquía después de una travesía enorme con la mitad del ejército porque la planificación y la logística de ese viaje estuvo hecha por un monje y no por un general. ¡Qué criatura estúpida! Pero al final, mal que mal, llegan a Antioquía, se asientan para recuperarse porque estaban fundidos. Ahora se encuentra esta Leonor, ahora reina de Francia, con este Raimundo, ahora príncipe de Antioquía, y comparten un montón de tiempo ahí en la corte, en la tranquilidad de las costumbres aquitanas, donde podían convivir con personas de otra religión u otras culturas, aprender de otras músicas, leer otros poetas, convivir con otros conocimientos, cabalgando, planificando, pasando una cantidad de tiempo juntos demasiado grande ya. El que la entendió, el que no la entendió, bueno. Mientras Luis se dedicaba a recorrer iglesias de Antioquía e ir rezando todos los días en una distinta, acompañado siempre por su fiel cortesano, eunuco, templario. Sinvergüenza. La presencia de este constante asistente al lado del rey no generaba ninguna duda ni sospecha, pero la presencia de Leonor con Raimundo todo el tiempo estaba en boca de todos. ¿Está chequeado? Y se empieza a armar un chusmerío generalizado de gente opinando que parece que esto podría manchar el buen nombre y honor de su majestad rey de Francia. Entonces el rey va y le hace a ella una escena de celo más actuada que en Muñeca Brava y le exige que lo acompañe hasta la ciudad de Jerusalén como su leal esposa. Otra versión menos novelesca dice que ella sabía que la resistencia había que hacerla en Antioquía porque las tierras tomadas por los musulmanes estaban justo ahí y ahí donde había que plantar el ejército. Había que juntar las tropas de Antioquía
Antioquía con las de Francia y hacer el aguante ahí. Jerusalén estaba muy lejos de ese frente amenazado. Y el otro quería ir a Jerusalén a hacer la pantomima de Sacrosanta y después volverse a Francia porque tenía menos guerra que Ludomatic. No es tan chicanero. Que se pelearon porque él dijo, me tenés que hacer caso. Y ella dijo, no te hagas loco que tengo más fuerza que vos. Y él la apuró con insubordinación. Y se la llevó casi semipresa hasta Jerusalén. ¿Está chequeado? Haciendo en el medio, en el camino, algunos desastres crueles, horribles contra pueblos musulmanes, solamente por fanático religioso, sin tener ningún criterio militar de lo que estaba haciendo, ni de las consecuencias que eso pudiera tener. Llegaron a Jerusalén y se tomaron 2 barcos de vuelta para Occidente. 2 distintos. Una oportuna tormenta distanció a los 2 buques y llegaron a 2 puertos diferentes. Cuando ella llega a Sicilia, se entera que, en represalia por los ataques brutales que había hecho su marido, la contraofensiva había sido tan cruel que había terminado con su tío Raimundo de Antioquía decapitado. Leonor dijo, ya está, me divorcio. ¿Qué? Leonor, pero pará, querida, ¿dónde te crees que viví? Esto es el siglo XII, la Edad Media. Se reúnen en Italia los dos completamente odiados, sin ganas de verse. Se presentan en el Vaticano donde el Papa intercede por este matrimonio. Desarma el mismo Papa un cuarto para su encuentro carnal, ocupándose él mismo de decorar los aposentos para buscar al heredero de Francia. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? El Papa les armó el bulo para la culiandanga. Está bien. Pero por otro lado está mal, ¿viste? Pero... Cuestión que de esa noche formal de intimidad de Estado nacerá la segunda hija de ese matrimonio, que después de nacida y con cambio de papa en el medio se aceptará la moción de Leonor de Aquitania, que decía que ese matrimonio era nulo por consanguinidad, porque eran primos en 4º grado y no sé qué, que era como un fusible que tenía la realeza en aquellos tiempos porque todo era medio pariente con todo. Así que le aceptan su moción de consanguinidad y declaran el matrimonio nulo. ¡Claro que sí! La dinastía de los Capeto empieza a tomar otro rumbo porque Leonor se lleva todas sus posesiones, su poder, su territorio. Y 2 meses después de divorciada, se casa con Enrique de la Casa Plantagenet, conde de Anjou, duque de Normandía y heredero al trono de Inglaterra. Tiene que cerrar el estadio. Algunos dicen perversa, prostituta cajibana. Otros dicen el ducado de Aquitania, que te hizo grande en Francia, fue traicionado. Su líder en Tierra Santa fue muerto. Ahora ya el ducado no está con vos. Ahora está en la vereda de enfrente. Y es más grande que vos. Y así Leonor sumaba a la vitrina condesa de Gascuña y de Poitiers, duquesa de Aquitania y Guyena, reina de Francia, cruzada, reina de Inglaterra. El Enrique todo lo contrario, un monje. 11 años menor que la Leonor, colágeno, con ganas de cabalgar por la pradera. ¡Es una piedra! Y la Leonor se ve que le pegó una capacitación digna del ducado de Aquitania. 8 hijos tuvo con este. Lo de la corte de Francia masticaban veneno, como diciendo, se ve que la reina quería. El primero, Guillermo, murió muy pequeño. Enrique, Matilde, Ricardo, Godofredo, Leonor, Juana y Juan. O sea, como conejo. El último lo tuvo como a los 40. Mientras tanto, en la corte se desarrollan artes, ciencias, conocimiento. Se lleva adelante el mecenazgo de nuevas expresiones. Se desarrolla la novela épica medieval. Geoffrey de Monmouth, en esa corte, desarrolla los primeros textos épicos de la historia fundacional del rey Arturo, la historia fundacional de Inglaterra. La recuperación medieval de ese mito se hace bajo el mecenazgo de Leonor de Aquitania. Pasan los años, el rey empieza a estar cada vez más interesado en sus campañas, sus territorios, sus lugares. Los chicos crecen, son grandes ya. Empieza el rey con los años a tener diversas amantes, hasta que en un momento ya directamente oficializa una, Rosamunda Clifford, y le da joya, algún palacio, unos territorios. Ya una cosa evidente. Tuviste mal, Quique, tuviste mal. No, desprolijo. Porque no te están pidiendo fidelidad, te están pidiendo prolijidad. No, papi, no. Hasta que en un momento la mismísima Leonor, cansada de todo, organiza un golpe de estado contra su marido, con sus hijos Godofredo, Ricardo, Juan y hasta incluido en el combo su ex marido, el rey de Francia. Se la ponen contra el rey de Inglaterra, que les gana. Los hijos vuelven a sus ducados, ella trata de escapar, dicen que la encuentran disfrazada de hombre tratando de escapar, la atrapan y la meten en cana. En cana va, calabozo no, digamos, criterio, mirá que pesa. Digamos como una domiciliaria pero premium, realeza. Y la van rotando de un castillo a un convento, de un convento a una abadía. Y así permanece encerrada como 17 años hasta que Enrique muere. Cuando muere,
liberaron al Kraken. ¡Váyanse tontos! Sale Leonor con los tapones de punta, se planta en la corte y empieza a rosquear para que asuma quién, su nene. Ricardito, el que más tiempo se crió con ella, el que más estuvo en Poitiers con ella, su coloradito igual a ella, chiquitito, su prefe. Por supuesto, asume Ricardo con el nombre de Ricardo I, conocido en la historia como Ricardo Corazón de León, adjudicándose Leonor un título más a su vitrina de condesa de bla bla, duquesa de bla bla, reina de Francia, reina de Inglaterra y ahora reina madre. Ricardo asume e inmediatamente se va a las cruzadas. Así que Leonor ahora además es reina regente. En ausencia de su hijo va a mandar en Inglaterra. ¡Qué crack eso! En el medio tuvo tiempo para llevarle al hijo hasta el culo del Mediterráneo a la princesa de Navarra para que se case. Y lo casó ahí directamente. Le dijo, dale, dame descendencia, lo necesito ya. A Godofredo lo casó con la duquesa de Bretaña, así que era duque de Bretaña. Con Matilde hizo alianza con los germanos porque la casó con el rey de Saboya y Baviera, así que Matilde era reina de Saboya y Baviera. A Juana con el rey de Sicilia y Nápoles, así que Juana era reina de Sicilia y Nápoles. A Leonor la casó con Alfonso VIII, el gran héroe de la batalla de la Nava de Tolosa, Leonor de Castilla, reina de Castilla. Y así se convierte Leonor de Aquitania en la administradora de esto que se conoció en la historia como el Imperio Angevino. Un imperio enorme que en los papeles estaba supeditado a la corona de Francia, pero que era 8 veces más grande que Francia. Administró todo esto en ausencia de su hijo. Cuando volvía, los austríacos lo secuestran a Ricardo I y ella tiene que pagar un rescate multimillonario que saca la plata no sé qué, tiene un quilombo porque empieza a cobrarle más impuestos a los nobles para pagar el rescate del rey. Cuestión que lo libera, vuelve el rey y al poco tiempo muere. Y liberan al Kraken otra vez. ¡Vamos, rajemos! Empieza a rosquear para que asuma el último de sus hijos, que todavía estaba vivo, que en la repartija de territorio anterior era el que no le habían asignado ningún territorio, por eso lo conocían como Juan Sin Tierra. Asume Juan Sin Tierra, ella es una mujer muy grande, ya 70 y pico de años, se retira a la abadía de Fontainebleau, donde pasa sus últimos años. Ya por los 80 tuvo tiempo todavía de dirigirse a la corte de Castilla, donde la reina era su hija Leonor, a seleccionar entre sus nietas cuál iba a ser la esposa del rey de Francia, y elige a su nieta Blanca, que se casará luego con Luis VIII de Francia, conocido como el León de Francia, y será Blanca de Castilla, una de las reinas mejor recordadas de la historia francesa. Madre, por cierto, de Luis IX, que luego será canonizado. O sea, abuela de una reina mítica y bisabuela de un rey santo. El perro pierde la maña, pero no el cocho. 2 años después de aquel viaje a Castilla, su querida abadía de Fontainebleau, administrada toda por mujeres esa abadía, un 1 de abril de 1204, con 82 años, muere Leonor de Aquitania. 82 años, extremadamente longeva. Una persona muy vieja en esa época, tenía 53. Se va Leonor de Aquitania, se va una era. Fue madre de 3 reyes, de 3 reinas. Cruzada, reina de Francia, reina de Inglaterra, reina regente del Imperio Angevino, insigne figura de ese imperio, e incluso abuela de una mítica reina de la dinastía de los Capetos. Ahora, cuando vos buscas información sobre la dinastía de los Plantagenet, o de los Capetos, o del Imperio Angevino, o de la segunda o tercera cruzada, Escuchen. te aparecen todo nombre de tipo. Si aparece Leonor de Aquitania, aparece como un personaje singular, secundario. Una curiosidad. Una señora medio casquivana y de carácter fuerte. Allá en el fondo. Tal vez, no lo sé, tal vez algo de eso tenga un poco que ver con su género. Porque si vos te pones a analizar la obra, lo que hizo, más allá de ver de qué género es ese estadista que estás analizando, la cantidad de reyes que puso, la cantidad de cortes que dirigió, papas, reinas, su influencia en las monarquías de toda Europa, en la cruzada segunda, la cruzada tercera, su descendencia en la monarquía inglesa, su importancia en la monarquía francesa, su construcción de un imperio que no existía y que no existió por mucho tiempo más después de ella. Y vos ves todo eso y no sabés el género de esa persona, con lo que hizo te tenés que dar cuenta que es probablemente la persona más poderosa de Europa durante todo el siglo XII. La más influyente, la más importante, antes y después de esa persona. Y las decisiones de su tiempo llevarán incluso hasta la Guerra de los 100 años. A lo que voy. Las cosas son lo que te cuentan y cómo te lo cuentan. Y en lo que se dice hay muchas confusiones. Si vos querés entender una gestión, un proceso histórico, un momento, no te concentres en lo que se dice, ahí te confundí. Mirá lo que se hizo.
en lo que se hace, está todo claro. Te la dejo. En el decir, en el hacer, que esto que el otro, viste cómo es, pim pam pum. Por ahí alguna ficha te cae. Ahora me voy porque se me fría el helado. Cualquier cosita, me grabás un mensaje en el contestador automático después del pip. Que te garúe, finito.